Muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo y hoy vamos a ver el evento TC. Para los que veáis las siglas TC y no sepáis qué es el Top Commander, que es mejor comandante en español. Y vamos a ver un poquito en qué consiste y cómo hacerlo bien. Si vamos por aquí, el primer día nos aparece lo que hay que hacer para conseguir puntos, que es acelerar construcción, investigación, refinar armamento, que ya hemos visto cómo se hace en otro vídeo, seguimiento del armamento, y el seguimiento del armamento sabemos que es en la comisaría en rastrear, esto es seguimiento de armamento. Y tenemos también el terreno de recompensa, que también vimos en los vídeos, y matar colmenas. ¿Qué es lo que recomiendo? Recomiendo hacer por lo menos algo de construcción, o sea, utilizar aceleradores para conseguir esto, que es la fichita para la ruleta, que sabemos que sirve para conseguir los héroes, que ahora en la ruleta, ahora mismo no la tenemos, empieza mañana, pero si os vais aquí a evento lo vemos aquí, la ruleta, que en esta ocasión salen Félix, Elena y Bella. Al utilizar la fichita de ruleta, pues vamos a obtener 10 fragmentos de cada uno, una posibilidad, no tiene por qué ser así siempre, pero sí hay posibilidades. Os recomiendo siempre que haya las fichas, intentar conseguirlas porque, o sea, viene bien tener todos los fragmentos posibles siempre. Los héroes que hay esta semana son jinetes. Podemos elegir aquí entre la Chasey, Jonathan y Sven. Chasey, que es nueva, ya lo sabemos. Y se pueden conseguir si quedamos, o sea, de una vez se pueden conseguir si somos en el puesto 15 hacia el 1, porque te darían 10 fragmentos que es para desbloquearla, y teniendo más de, o sea, un mínimo de 40 millones de puntos en total toda la semana completa. O sea, en la clasificación general debemos tener 40 millones mínimo. Os digo, a veces es difícil porque hay mucha gente que gasta mucho y se hace imposible quedar entre los primeros, pero hay otra manera, que sería consiguiendo esos 40 millones de puntos, y aunque quedéis por debajo, en el siguiente TC, o sea, cuando quedáis por debajo de 15 os darían 5 fragmentos, que con otros 5 ya tenéis los 10. Y dentro de 2 semanas hay otro de jinetes, o sea, vienen continuos 2 de jinetes, 2 de infantería y 2 de tiradores. Si no podéis conseguir todos los puntos de una vez, así es una buena manera de conseguirlo al menos. ¿Cómo ver los puntos que hay que hacer por día? O sea, cuáles son las misiones, así, aquí. Vemos aquí hay un botoncito, y aquí nos viene la fase 1, que sería el primer día, fase 2, que es el ruleta de la suerte, recolectar recursos y consumir flechas. Para conseguir puntos aquí, tan fácil y no tan fácil. La ruleta de la suerte es tener fichas de ruleta. Lo que os recomiendo es, si queréis un héroe, guardar esa ficha, siempre hacer las misiones para conseguir la ficha, y eso no se va de vuestra bolsa, o sea, la ahorráis, y el día que querráis hacer bien este TC, conseguir buenos puntos, la gastáis de una vez. O sea, no vayáis gastando siempre, ahorrarlas, y en el TC, en el Top Commander, que haya un héroe que os guste de verdad, la gastáis. Recolectar recursos. Esto es muy fácil también, porque si queréis empezar bien el segundo día, lo que debéis hacer es poner 2 horas antes del reset a recolectar los nodos 6, que sabéis que tardan como 2 horas y cuarto, así, al cuarto de hora que empecéis, ya tenéis recursos ahí. Y volvéis a mandar otra vez a recolectar. Consumir flechas. También os recomiendo ahorrar. O sea, ahorrar las flechas, no gastéis por gastarlas en el evento de flechas, aparte del mejor comandante que te da. El evento de flechas os da más premios, o sea, más fragmentos de héroes, que podéis elegirlos también. El caso es, podéis
tener esos fragmentos, pero mínimo necesitáis consumir 1000 flechas. Si queréis aprovecharlo tenéis que ahorrar 1000. Yo sé que es muy difícil, que está la cosa complicada. En ahorrar 1000 flechas vais a tardar meses. Pero si no ahorráis flechas, os aseguro que mejor comandante no haréis muchos puntos y vais a desperdiciar ese evento de flechas también. Ya cada uno que haga lo que quiera, pero recomiendo ahorrar muchas flechas. Después, el día 3, que sería el miércoles, tenemos búsqueda de héroes, que sería la comisaría. Mejorar héroes, que sabemos que mejorar héroes es subirlos de nivel, aumentarles el rango con estrellas, mejorar sus habilidades, matar zombies, que son matar zombies ya lo sabemos, la guerra del agua, que no he entrado mucho en la guerra del agua, yo soy pésimo en ese evento, pero es muy fluido, muy intuitivo, o sea, no es muy difícil, sabéis que está en eventos también. Y de nuevo consumir flechas, que es lo mejor. Consumir flechas el día, si tenéis muchas, el martes consumir, vais viendo cómo estáis en la clasificación, pero no todas de una, y así el segundo día volvéis a consumir flechas de nuevo, porque cada día además tenéis, o sea, hay recompensas diarias y general, o sea, por fase. Hoy lunes, si ganáis, quedáis primero, os dan estos premios. Si quedáis segundo, estos premios. Si quedáis tercero, estos premios. O sea, cada día, cada fase os darán estos premios por tu clasificación en el día. Y después en la general tenemos los premios así, que si vemos aquí, es lo que me refería, que del 11 al 15 tenéis 10 fragmentos. Del 16 al 25 tenemos 5 fragmentos. Si quedáis de entre el 16 y 25 tenemos 5 y en el siguiente 16 y 25 otra vez 5, que es facilito, queda entre 16 y 25. Bueno, después tenemos en la fase 4, que sería el jueves, aceleración de entrenamiento, es decir, solamente acelerarlo, no crear tropas. Lo que recomiendo también para esto, calcular cuánto tenéis de aceleradores en vuestra mochila. Si calculáis bien y tenéis, por ejemplo, por deciros un ejemplo, o sea, tenéis 20 días en aceleración de entrenamiento, ese mismo día, el jueves, no antes, o bueno, si queréis antes y hacéis bien buenos cálculos, también os vale. Pero si tenéis 5 días, ponéis una expansión para que os dure 5 días, aceleráis. Esta de aquí, otros 5 días, ya sumarían 10 días, aceleráis. Estos otros 5 días, aceleráis también, ya van 15 días, y estos otros 5 días ya van por 20 días. ¿Qué es lo que hago? Cuando estén, por ejemplo aquí vamos a darle a acelerar para daros un ejemplo. Esto de aquí lo he acelerado, pero no está entrenado hasta que yo no pulse aquí. Pues no lo pulso. Me espero porque, si nos fijamos, el jueves es la aceleración y el viernes es entrenar tropas. O sea, yo el jueves acelero con todo lo que tenga en mi mochila y el viernes agarro y hago así. ¡Ting! Ya lo tengo entrenado. Y son puntos que consigo tanto un día como otro. Podéis prepararlo desde días antes. O sea, por ejemplo, si sabemos que, o sea, calcular en poner una expansión y decir que para ese día a mí me queden unas pocas, o sea, que me quede poquito tiempo para yo poder acelerar y al día siguiente cuando yo hago lo que acabo de hacer de entrenarla, de pulsarle y que se entrene. O sea, por ejemplo, el viernes es cuando va a terminar, o sea, cuando hay que entrenar. Y el jueves es acelerar. Y yo tengo 8 días. Pues digo aquí, voy a entrenar. ¿Qué tengo aquí? Un día. Hasta el viernes tengo 4 días. Son 1700. Yo lo que hago son mis cálculos. ¿Cuánto tardo en hacer 1000? 16 horas. Vale. ¿Cuánto tardaría en hacer 5 días entonces? O sea, esos son cálculos. A quien se le dé bien, mejor. Quien se le dé bien, mal, pues tendrá que hacer un poquito más de cálculo, pero es así. O sea, son 16 horas. En hacer 10.000, ¿cuánto voy a tardar? 160 horas.
160 entre 24 os dará los días que necesitáis. O sea, no es tan difícil así. Lo calculáis para saber si tenéis suficientes aceleradores como para acelerar el jueves y el viernes poder agarrarlo. O sea, eso sería lo suyo. Y vamos a seguir viendo aquí qué es lo que hay que hacer. Eso, el de acelerador de tropa el jueves, matar zombies el jueves y consumir de nuevo flechas el jueves. El viernes, mejorar equipo, mejorar piezas. Equipo y piezas es esto de aquí. Esto es vuestro equipo y esto de aquí abajo son vuestras piezas. Por mejorar esto os dan puntos, que es lo que yo hago siempre, ahorrar para este día, no lo gasto antes. O sea, yo no voy mejorando el equipo hasta que no llego a un TC. Para mí al menos es lo mejor. Es gastar, aumentar cosas, sabiendo que voy a conseguir algo a cambio. O sea, es la mejor manera. Entrenar tropas, como hemos dicho, y consumir flechas. Y ahora, el sábado y domingo, tenemos que hay de nuevo un poquito de cada cosa. Acelerar velocidad de construcción, acelerar investigación, entrenar tropas, que no acelerar tropas, sino entrenar. Lo que os recomiendo es, de nuevo, cuando entrenéis tropas, poner de nuevo algo para entrenar al día siguiente, que sepáis, bueno, el día siguiente o el domingo, que os dure como 2 o 3 días y aceleréis para entrenarlas, para que entre dentro del tiempo de sábado y domingo. Matar más colmenas, recolectar recursos, matar zombies y consumir flechas. O sea, es un poquito de cada cosa. Antiguamente había por matar enemigos y todo eso, era mucho mejor. Ahora está más bien creado para ballenas porque nosotros lo que hacíamos entre compañeros de alianza nos matábamos entre nosotros para conseguir puntos. Pero se ve que lo han enfocado más que nada en gastar. Cosa que muy mal por parte de IGG. Y bueno, así es la cosa aquí. Y eso sería todo del TC. Recordamos que hay jinetes, la semana que viene es un descanso, de nuevo la semana siguiente habrá jinetes, después otro descanso, de nuevo, o sea, la siguiente será infantería, de nuevo descanso, infantería, descanso, tiradores, descanso, siempre va así. Alterno, semana sí, semana no, 2 seguidos de cada tipo de tropa. Y creo que con esto hemos terminado de ver lo que es TC, Top Commander, recordad. Son buenos héroes normalmente, sobre todo en guarnición y agrupación. Para hacer colmenas, nunca lo he dicho, para los que seáis primerizos, tenéis aquí una agrupación automática, la cual le dais a crear, elegís lo que queréis que salga. Debéis tener estamina en ese momento, podéis poner para menos incluso, ¿ves? 8 veces saldrá. Y si le damos aquí podemos poner qué tipo de colmena queremos que sea, que se incorpore a la agrupación, digamos que se una a la agrupación, a qué tipo de colmena, incluso a guerreros zombies, por si acaso no estáis y queréis que sigan haciendo colmena. De manera rápida. Y mientras estáis durmiendo o si tenéis cosas que hacer, pues siguen haciendo colmenas por si queréis puntos. Y que las colmenas os va a valer de mucho porque os da estas piececitas, esto de aquí, que son las insignias de victoria, que os vais a necesitar muchas para subir el campo de batalla. Y se necesita subir a nivel 25 para tener las T6. ¿Que están lejos las T6? Sí, pero más lejos está conseguir estas piececitas y más lejos estará las T6 si no lo hacéis desde el principio. Se pueden conseguir una insignia de esas a cambio de 10 gemas. Pero como estáis viendo, para subir al nivel 22 ya piden 3000. Son 500 más cada nivel. O sea, no, es una burrada lo que piden gemas y así. Haced todas las colmenas que podáis. Y bueno, con esto creo que termino de explicar el TC. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, consulta, sabéis que estamos aquí, 343, Alianza ETLN. Y
Muchas gracias a todos, suscribíos si queréis ver más cositas y hasta luego.